Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 6 y vamos a leer del 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Queridos hermanos, la semana pasada comenzamos a estudiar Daniel en los primeros versículos, y habíamos aprendido que Daniel era un funcionario extraordinario, un carácter muy elevado, un hombre íntegro, un hombre a toda prueba, un hombre recto, no perfecto, pero un hombre incorruptible. En cuanto al desempeño de su labor, no le pudieron hallar falta, pues era un hombre fiel. Sí, mis hermanos, buscaron falla en él y no lo hallaron. Para esto habían planificado hacerlo caer. Habían hecho sus enemigos un plan. Consistía en poder atacar a la vanidad del rey Darío y prohibir todo culto, toda adoración por espacio de un mes, y solo se debía dar al rey Darío. Daniel no aceptó la propuesta de estos malos funcionarios. Al contrario, Daniel siguió con su rutina de búsqueda diaria del Señor, ahí firme, y él oraba, él abría las ventanas mirando a Jerusalén y seguía orando como lo hacía cada vez. Él mantenía su vida devocional constante 3 veces al día. Y la razón de esto es porque Daniel tenía su corazón en el Señor, su corazón en las cosas del Señor. Pero esta decisión que tomó Daniel le llevó a una situación muy especial. Tenía que pagar el precio de la fidelidad al Señor. Y vamos a ver en primer lugar la hora de la prueba de fe de Daniel. En el versículo 16 encontramos lo siguiente: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aquí hablamos de un foso, y un foso pues es un pozo subterráneo que generalmente tenían 2 entradas, una hacia abajo, por donde alimentaban a las fieras, y otro en la parte superior. Entonces vemos aquí que los leones o las fieras eran preparadas o eran recolectadas por el rey para uno de los usos que se le daba era para cacería, pero otro era para ejecución. Cuando una persona era culpable, entonces era arrojada al foso donde estaban los animales salvajes, y era un método que era muy común en ese tiempo. Y la palabra de Dios dice acá: le echaron a Daniel en el foso de los leones. El hecho de ser creyente, el hecho de confiar en Dios, no le libró de la hora de la prueba. Y en este pasaje va a mostrarnos que la fe tiene un costo. Daniel prefirió morir antes de pedir o suplicar por su vida al rey, o antes de inclinarse a adorar al rey Darío. Prefirió la muerte antes de dejar de buscar a Dios.
prefirió la muerte antes de dejar de tener una relación cercana con el Señor. La fe de Daniel fue puesta a prueba. Recuerda que él tenía su confianza en Dios, pero en este momento él está siendo echado al foso de los leones. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuáles habrán sido los pensamientos que pasaban por la mente de Daniel? Era una situación difícil. Humanamente, quizás pues estaba en su corazón: Señor, me encomiendo mi vida en tus manos, o Señor, ¿por qué permites estas cosas? O Señor, acompáñame. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Es fácil, queridos hermanos, hablar de fe cuando uno no tiene necesidad de nada. O es fácil hablar de fe cuando no tenemos una situación apremiante. Pero en la medida que nos acercamos a una situación difícil y no encontramos respuesta, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted, mi hermano, cuando se enfrenta a una situación apremiante que aparentemente no tiene solución? ¿Cómo reacciona usted? Quizás frente a una situación económica de un pago de servicio, de educación o provisión económica en la casa, que está llegando el momento que se tiene que cubrir y no hay. ¿Cómo reacciona frente a esa circunstancia? O quizás como discípulos que amamos a Cristo, vivimos consagrados, servimos al Señor y nos viene una enfermedad complicada o difícil. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted, mi hermano? Usted sabe, querido hermano, que tenemos fosos y fieras que tenemos que enfrentar. Daniel era un hombre de 80 años. Había conocido muchos años al Señor, hombre que había madurado a través del tiempo, había madurado su fe. Y esta fe se había forjado a través de los años. Quizás en su corazón, él tenía la fe suficiente para saber que Dios obraría una vez más. Sí, queridos hermanos, que Dios obraría una vez más. Y así fue. Los comentaristas dicen que este foso era alto, en el sentido que si una persona era tirado, es probable que llegue al fondo pues herido. Y encima los leones no eran bien alimentados, cosa que tenían hambre y inmediatamente se lanzaban contra las fieras, contra las personas que eran tiradas al foso. Por lo tanto, entendemos que era una situación difícil que está viviendo nuestro amado Daniel. El rey había sido engañado. Bueno, con artimañas le habían hecho firmar el edicto, por lo tanto, ya no se podía hacer nada. Pero hay algo que dice el rey en el versículo 16: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Una muestra de que había conocimiento de él, Dios, de Daniel. Seguramente habían escuchado anteriormente las veces que Daniel había sido usado por el Señor, y en Darío había cierto conocimiento de quién era el Dios de Daniel. El versículo 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Mira, querido hermano, se selló la puerta con el anillo del rey y el anillo de los príncipes. O sea, nadie podía violentar la situación o la decisión tomada. Ni aun el propio rey.
Esto muestra que el juicio humano para Daniel estaba dado y ya no había más remedio. Solo le tocaba enfrentar a las fieras dentro del foso. Queridos hermanos, Daniel tenía que enfrentar una dura realidad. Y el cuidado de Daniel ya no iba a venir por mano del hombre. Ahora le tocaba confiar y era Dios el único capaz de poder ayudarle en una prueba tan difícil. Tuvo que pasar parte de la tarde y la noche dentro del foso. No se trataba de un ratito, 5 minutos, 10 minutos. No, horas, queridos hermanos. El versículo 18 dice: luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Entonces aquí aparece un contraste entre la actitud o lo que vive el rey Darío y lo que está pasando con Daniel. El rey Darío, acá en este versículo 18, dice que se acostó, llegado el momento se acostó, no comió, o sea, ayunó, no permitió diversiones, bailes en ese momento, se le fue el sueño. Pareciera que el rey estaría enfrentando una situación la misma situación que está pasando Daniel. Por lo tanto, por más que había aprecio hacia él estaba preocupado de la situación que está pasando. Por eso que muy de mañana se levanta y se acerca al foso y con voz muy triste le pregunta: Daniel, ¿estás aún con vida? Pero por otro lado vemos a Daniel, queridos hermanos. Daniel que no se resistió a que lo echen al foso. No se resistió, no gritó, no hizo escándalo, más bien él estaba en un ambiente de paz. Evidentemente, queridos hermanos, aquí vemos la confianza de Daniel en el Señor. Él sabía que Dios era el único que podía ver por su vida, que Dios tenía todo el control, que Dios sabía qué es lo mejor para su vida. Y si tenía que morir, sabía que Dios había definido su situación. Y eso era lo mejor. No se resistió, no pidió disculpas, no le dijo al rey perdóname. No, al contrario, confió, y de esto nosotros tenemos que aprender. ¿Era injusto lo que pasaba Daniel? Sí, pero él remitía todas las cosas a Dios, aquel que todo lo ve, aquel que pesa los corazones, aquel que pesa todas las intenciones. Hermanos, ¿cómo reaccionamos frente a la injusticia? Porque es una injusticia la que está viviendo Daniel. Quizás gritamos tomando la situación en nuestras manos, el control en nuestras manos, de repente agrediendo a los que nos ofendieron con palabras. Mira cómo actuó Daniel. Aprendamos de Daniel a confiar en Dios y esperar en Dios que Dios sea su justicia. En segundo lugar, queridos hermanos, vamos a ver el premio de la fe de Daniel. En los versículos que hemos leído del 21 al 23 aparecen 5 aspectos que pueden enseñarnos la vida de este siervo de Dios. En primer lugar, la cercanía y la confianza en Dios. Versículo 22. Mi Dios, mi Dios. Aquí vemos una relación cercana de Daniel con Dios. Nos habla de una relación, nos habla de un Dios personal, nos habla de esa comunión que había con el Señor, de esa confianza, de esa fe que realmente Daniel creía en el Señor, al punto de decirle: es mi Dios. Qué hermoso, queridos hermanos. Daniel a través de los años ha conocido al Señor desde muy joven, desde los 15, 16 años, ahora tiene 80 años y ahora
A pesar de lo que ha pasado, a pesar del tiempo, él sigue confiando en el Señor. Él sabe que él puede ser librado de los leones por mano del Señor. Por eso le dice, mi Dios, mi Dios. Seguramente tuvo luchas, como todos. Seguramente ahí estuvo entre la duda y la fe, pero ganó la fe, queridos hermanos. Ahora, la pregunta sería para nosotros, ¿podemos decir mi Dios? ¿Tenemos la cercanía y la confianza para poder expresar que es Dios nuestro, que es mío y yo soy de Él? Dios quiera que sí. Y si no, pidamos, arrodillémonos, busquemos al Señor y pidamos que el Señor se revele a nosotros y nosotros sometámonos con alegría al Señor. ¿Cómo es nuestra confianza en Dios en los momentos difíciles, queridos hermanos? Nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor, nos llenamos de pánico, nos llenamos de estrés. Nos abruma la situación que vivimos y queremos solucionarlo a nuestra manera. La situación actual, queridos hermanos, es como si nosotros estuviéramos en un foso de los leones, frente a la amenaza de muerte, de enfermedad. Podemos sucumbir con mucha facilidad y querer resolver las cosas a nuestra manera. Y querer resolver la situación para que no nos afecte, y muchas veces podemos dejar de confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. No digo que no debemos respetar las instrucciones que nos dan, que son para el bienestar de nuestra salud, sino más bien hablo de que la confianza tiene que estar en el Señor. La confianza tiene que estar en nuestro Dios. Nuestra confianza no tiene que estar en las cosas. Queridos hermanos, tiene que estar en el Señor. Que nuestra confianza sea cada día más firme, más estrecha sea nuestra relación con el Señor. Para que así Él nos sostenga con su mano en la hora de la prueba. En segundo lugar, vamos a hablar de la protección de Dios. Dice el versículo 22, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Queridos hermanos, el cuidado de Dios respondiendo a la fe de Daniel. No solo lo libró de la caída, porque él era un hombre de 80 años y pudo hacerse daño simplemente al caer, sino que lo libró del recibimiento de los leones al caer en el fondo del pozo. Dios envió un ángel, ¿para qué? Para cerrar la boca de los leones. Esto nos muestra el premio o la recompensa de haber creído en el Señor. ¿Cuántas veces tenemos luchas? Igual que Daniel, me imagino. Pero él fue en la hora de prueba, en la hora decisiva, fue auxiliado por el Señor. Y lo hizo a través de un servidor de Dios, un ángel. Ahora, queridos hermanos, pensemos en Daniel en el momento que cae en el pozo, en el foso. Y lo maravilloso que ha debido ser que aparezca un ángel y tape literalmente la boca de los leones. La fe de Daniel siendo respaldada por el Señor. En el momento exacto, el momento oportuno, Dios respalda a Daniel, lo que nos lleva a pensar que nosotros los creyentes debemos confiar en el momento de la prueba. Debemos confiar que el Señor nos puede sostener. Amén, hermanos. Frente a los leones que tenemos que enfrentar, ¿cómo reaccionamos? El Señor nos pide no mirar a los grandes y feroces animales, sino que miremos más al Señor
que es dueño de la vida y que puede sostenernos en las situaciones difíciles que nosotros podemos pasar. En otras palabras, que Dios puede tapar la boca de los leones. Quizás estás pasando una situación difícil, situación de enfermedad, quizás estás en el hospital o estás con el virus en tu casa, estás con el oxígeno o quizás estás pasando una enfermedad difícil. Es el tiempo de confiar, queridos hermanos. Una vez más quiero decirte, debemos confiar en el Señor. En tercer lugar, Dios lo respalda. Dice la palabra que Él fue hallado inocente, porque ante Él fui hallado inocente, hablando de Dios, ante Dios. Era inocente ante el Señor y ante el Rey. Ahora, queridos hermanos, a pesar de que era culpable de haber desobedecido un mandato real, esto nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que defender nuestra fe. Y cuando se prohíbe, queridos hermanos, a orar, a enseñar, a predicar, a hablar de Cristo, entonces nosotros tenemos que hacer caso a Dios y no tenemos que hacer caso al hombre. Vemos que ni los leones, queridos hermanos, ni el rey pudieron causarle daño porque él era inocente ante Dios y ante el rey. Es realmente hermoso saber que Dios nos sostiene como sus hijos, que Dios nos cuida, queridos hermanos, que Dios nos defiende, a confiar en el Señor, a entregar nuestra vida a Cristo, a depender del Señor y a seguir viviendo para la honra y gloria de su nombre. En cuarto lugar, fue escuchado por el rey. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 22 en la parte final. Él tiene la oportunidad de explicarle al rey que él no había hecho nada incorrecto. Y por consiguiente, él es sacado del foso de los leones. Qué tremendo, queridos hermanos. Dios le dio la oportunidad, aún de explicarle al rey que él no tenía culpa en la acusación que le estaban haciendo. Y en quinto lugar, Dios lo protegió físicamente. Dice la Escritura, en el versículo 23, dice, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de glorificarse, con el propósito de mostrar su gloria. Es maravilloso, queridos hermanos, el Dios que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Amén, hermanos. Es maravilloso saber que los creyentes, aunque tengamos situaciones difíciles, como en el caso de los amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego y que salieron librados sin ningún daño ni olor a fuego de sus vestidos. De la misma manera, Daniel sale ileso en esta situación. No hay ningún rasguño, no hay ninguna mordedura, ninguna herida, porque Dios lo guardó, porque Dios lo cuidó, porque Dios estuvo con él, porque él confió frente a las amenazas de los leones que generalmente estaban privados de alimentos para que reaccionen con mayor ferocidad. Dios cuidó a Daniel. Dios cuidó a Daniel como Dios cuida a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí el autor de Hebreos nos dice, podemos decir con confianza que el Señor nos ayuda. Y queridos hermanos, no vamos a temer lo que el hombre nos pueda hacer. No vamos a temer, porque es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos socorre.
Y en tercer lugar, queridos hermanos, el testimonio de la fe, de la grandeza del Dios de David. Y aquí vemos dos cosas. Primero, en el versículo 24 se da la orden de poder traer a todos los hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Y los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Según la costumbre persa, era cruel el castigo que recaía sobre quienes habían conspirado contra el rey a que cometiera un acto injusto. Y vemos aquí que mientras que Daniel estuvo en el foso de los leones y no le pasó nada, inmediatamente estas personas que fueron metidas al foso, fueron hasta quebrados los huesos. Pero lo más grandioso viene en el versículo 25, 26 y 27. Vamos a leer 26. De parte mía está puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Lo que vemos aquí inmediatamente luego de corregir la injusticia que se había cometido contra Daniel, vemos aquí que Darío se da cuenta que no solo ha ofendido a Daniel, sino que ha ofendido al Dios viviente, al Dios de Daniel. Entonces, mientras que el primer edicto era para prohibir la adoración, ¿sí?, y más bien concentrarla en un solo hombre, ahora se ordena reverenciar al Dios de Daniel en todo el reino. Y es lindo saber, hermanos, que es el Dios Todopoderoso, el que permanece, como dice la Escritura, por todos los siglos, el que tiene dominio y que perdura hasta el fin. El reconocimiento de Darío del carácter sobrenatural de la liberación de Daniel se revela en dos palabras. Dice acá en versículo 27, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Que las fieras hambrientas fueran mantenidas bajo tal dominio que no dañaran a Daniel, realmente es un milagro, una cosa sobrenatural, especialmente cuando vemos que cuando se echaron a los que habían ofendido, los que habían hecho este edicto malo, fueron inmediatamente despedazados. Tal milagro es completamente inaceptable para aquellos que buscan una explicación natural para todo, ¿no? Esto es sobrenatural y esto solo lo puede hacer el Señor. Pero para aquellos que aceptamos la revelación de Dios, se ha mostrado que Dios es el dueño de todo y este milagro es posible, y no solo es posible, sino se ha dado muchas veces a través de la historia bíblica. Por lo tanto, queridos hermanos, el nombre de Dios es glorificado por testimonio de Daniel. Y gloria sea eso. ¿Por qué? Porque se anuncia a todo el reino, que el Dios de Daniel salva, libra, hace señales y sobre todo ha librado a Daniel del poder de los leones. Querido hermano, Dios no solo se muestra grande y misericordioso al librar al Daniel del foso de los leones, sino para dar testimonio, para que el nombre de Dios sea glorificado por el rey y por otras personas.
Así que, hermanos, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Sí, tú y yo tenemos que confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estás pasando dificultades? Ven al Señor. Confía en el Señor. Dile, mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y yo te amo. Y yo te sirvo. Y yo sé que tú, en el momento de la prueba, tú me sostendrás. Tú me ayudarás. Tú estarás conmigo. Y si no, Señor, tú tienes el control de todo. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, oramos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que tomes nuestra vida, Señor, y que nos guíes, Padre, a confiar en ti como Daniel, frente a las circunstancias difíciles, el momento de la prueba. Señor, tú nos sostengas, tú nos bendigas, tú nos liberes y tú, Señor, obres a nuestro favor. Depositamos nuestra confianza en ti, te entregamos nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.